Os presentamos en exclusiva el nuevo Erran GX Eagle Access. Tras días de misterio en los que Erran nos ha tenido muy pendientes de las redes sociales, por fin podemos contaros todo sobre la incógnita que escondían en su misteriosa caja. Y qué mejor manera de mostrároslo con todo detalle que contando aquí en Mundo Mamut con Aitor Ochoa, responsable de Erran España. Bienvenido, Carlos, Aitor. gracias, muchas gracias. Pues nada, cuéntanos un poco qué incluye este kit y a quién va dirigido. Bueno, pues en esta caja tan misteriosa que os hemos enviado y os hemos querido hacer partícipes de esta campaña, al final con el COVID, con esta situación tan extraña, pues hemos querido de una manera diferente, bueno, pues involucraros a los dealers y si se puede a los usuarios finales, y os hemos enviado una caja misteriosa con un candado que os ha dado acceso a una presentación y en el que luego vais a tener el nuevo grupo que vamos a presentar para montaña, el nuevo GX AXS. Entonces, dentro de esa caja habrá un kit de actualización que vuestros usuarios van a poder ir a ver a vuestras tiendas y les animamos además que lo hagan. Y dentro de esa caja y ese kit de actualización se trata de un nuevo grupo GX electrónico AXS, lo que quiere decir es que todos esos grupos mecánicos Eagle en el mercado ahora se pueden actualizar, se les puede añadir esta tecnología AXS y dentro de la caja pues podemos encontrar el mando inalámbrico, la pestañita para adaptar y para poner bien el desviador trasero, que luego hablaremos, el desviador trasero, que es donde está, le llamamos el máster, donde está toda la tecnología y donde te da todos esos datos, interfiere con las tecnologías del mando y el desviador para que vaya todo perfectamente. Y luego traemos una novedad diferente que hasta ahora no había en el mercado en ningún grupo AXS, que es esta carcasita que le llamamos el cover o el protector de las baterías y que va incrustado en la parte trasera del desviador donde va la batería para bueno, evitar esos pequeños golpes o darle un golpe más de seguridad, ¿no? a lo que es el grupo. Perfecto, la verdad es que he de decir que es espectacular, nos hemos quedado muy sorprendidos y la verdad es que tiene una pintaza. Yo creo que lo voy a instalar en mi bici, pero con toda seguridad. Decías que es compatible con los grupos a partir de GX. Eso es, GX, XX1 y X01 que sean Eagle. Normalmente pues lo que estamos hablando es de grupos que han salido hace 2-3 años, incluso un poquito más, 4, que eran mecánicos con la tecnología Eagle. Entonces este grupo se puede actualizar, todos esos que van con cable, y dar el paso al sistema inalámbrico y con el mando, y el precio es bastante asequible, vamos a decir, con lo que hemos bajado un escalón, lo que sería el rango de precio, y ahora hacemos la tecnología más puntera un poquito más accesible. Genial, digamos que mantiene la línea de sus hermanos mayores, por así decirlo, pero bueno, efectivamente, como dices, a un precio más asequible, cosa que va a venir muy bien a muchos usuarios. La forma de instalarlo imagino que es como los anteriores. Nosotros aprovechamos, tenemos un vídeo en el que os explicamos cómo instalarlo, imagino que será exactamente igual. Eso es, lo único, desde hace un año hemos creado esta pestañita de aquí, que esto si queréis podéis hacer incluso, o os animo a que hagáis un vídeo para explicar cómo funciona esta pestañita. Estaría bien. Y se engancha lo que sería al casete, donde van los piñones, se va bajando hacia abajo, llegando hasta el desviador trasero, y luego mediante unas instrucciones que se enlaza al desviador trasero, lo configuras perfectamente para que esté el desviador perfectamente ajustado. Entonces, bueno, esta pestañita que lleva un año funcionando en el mercado viene muy bien para ajustar perfectamente el desviador trasero. Digamos que es el ajuste previo y luego ya empezamos con la sincronización. Eso es. Pero aprovechando la sincronización, perdón, Aitor, sí. Digamos que la conexión con el sistema Access, con la aplicación, igual que los anteriores. Completa. Es muy parecido todo, no hay apenas cambios. La instalación sería igual que los anteriores grupos, el mando, la conectabilidad y todo es lo mismo, son compatibles entre ellos, lo que quiere decir que puedes tener un mando GX con un piñón XX1, X01, puedes mezclarlos, o sea, la compatibilidad es completa. La pregunta de muchos clientes, Aitor, la autonomía de las baterías, ¿qué pasa si nos quedamos sin autonomía en mitad de la ruta? Bueno, a ver, hay que decir, y cojo esta batería en mis manos, en general, las baterías de SRAM, tanto de carretera de montaña como para las tijas reversibles de RockShox, son compatibles, son siempre las mismas y normalmente suelen tener una duración de 200 horas. Lo bueno de estar integrado en el ecosistema Access es que si te descargas la aplicación AXS, te dan notificación en tu Garmin o en tu Wahoo, en tus dispositivos. Entonces normalmente lo podrás ver muy sencillamente por los colores del LED
y otras veces podrás verlo porque incluso tu dispositivo te da alertas del estado de tu batería. Se carga en menos de 1 hora, o sea, la carga completa se hace en menos de 1 hora y lo que te decía son intercambiables. Entonces, si hay algún aventurero que quiere pasarse muchísimas horas y disfrutar mucho de la montaña, que para eso sacamos estos componentes, pues igual le recomendaría que lleve 2 baterías, pero estamos hablando ya de alguien muy extremo, sí. Al final con el mecánico también tenemos nuestros problemas montando, o sea que esto pues también tiene sus cosillas. Pues genial, Aitor, podríamos estar hablando de esto horas y horas, la verdad es que tiene una pintaza, yo ya lo veo en mi bici, yo esto ya lo veo montado en mi bici, tengo muchas ganas y ya que te tenemos por aquí, te voy a lanzar una preguntilla. Sí, tira. ¿Cómo vemos el futuro de RAM? ¿Lo vemos sin cables? A ver, es una pregunta, me río y la pena de la mascarilla que no se ve, no se ve la confidencialidad. Bueno, sí que es verdad que SRAM está intentando innovar todo lo que puede y sacar cosas, vamos a decir, pioneras en el mercado de montaña y de carretera y va a seguir en ese camino, o sea, vamos a seguir desarrollando cosas y lanzando novedades. ¿Qué ha ocurrido respecto a lo inalámbrico? Pues se sacó en montaña el sistema XS hace 2 años, o sea que parece que hace mucho tiempo, pero fue hace 2 años, se sacó en carretera y ahora parece ser pues, que estamos lanzando gamas más accesibles, ¿no? Entonces el futuro, pues lo dejo un poco en el aire y lo siento que no dé respuestas concretas, pero seguro que habrá muchas innovaciones, seguro que traemos cosas muy chulas y que animan a mucha gente a andar en bicicleta, que es lo más importante, y seguro que os intentamos integrar en campañas como la de la caja. Genial, la verdad es que el futuro parece muy prometedor y la verdad es que esto es una gozada para todos los que montamos en bici, ver cómo esto evoluciona y es maravilloso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido todo un placer. A vosotros deciros que tanto en nuestra tienda Mammoth como en mammothbikes.com podréis ver este maravilloso kit de conversión GX Access, casi nada, Eagle. Y nada, y como siempre, pues aquí Aitor, ya lo siento, pero llega la parte en la que yo cuento un chiste. Vale, yo no lo cuento, que soy malísimo. Tienes que aguantarlo. Vale. Y dice, doctor, solo por recalcar, ¿usted cree que tengo problemas de memoria? Que sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Aitor. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, que os habéis dejado la caja, ¿eh? La caja. Pues esta me la quedo yo. Oye, va el código. ¡Aitor! ¡El código, Aitor! ¡Aitor!